And here we get a chance to worship Jesus Christ openly and in public. So Pastor, I want to thank you for everything you've contributed. May I close this in prayer real quick? I know you did. Yeah, that's right. Dear Heavenly Father, thank you for this service, these people, this auditorium, this pastor, our great nation. What role do you think women play in society? Women are the kind of people that people come out of. So you just think they're meant to have babies? That's it. They're just a vessel. No, it doesn't take any talent to simply reproduce biologically. The wife and mother, who is the chief executive of the home, is entrusted with 3 or 4 or 5 eternal souls in the late 70s and early 80s, and sodomy was a felony in all 50 states. That America of that day was not a totalitarian hellhole. So you would like America to go back? A Buena Entendedora, con Ina Afinogénova. Un pastor está orando dentro del edificio desde el cual se dirige la guerra. Sostiene que a las mujeres se nos prohíba desempeñar roles de liderazgo, pretende quitarnos el derecho a votar y afirma que debemos someternos a nuestros esposos. En uno de sus folletos, el pastor justifica la esclavitud y ha escrito libros sobre matrimonio, masculinidad y crianza de los hijos. Además, propone un estado teocrático libertariano. ¿Dónde ocurrió todo esto? ¿Habrá sido en Teherán? Pregunto. Bueno, nada de eso. Fue en Washington, D.C., dentro del Pentágono. El pastor en cuestión es Doug Wilson, quien fue invitado por el secretario de Guerra, autodenominado secretario de Guerra, obviamente, Peter Hegseth. ¿De dónde surgen esas ideas? El fundamentalismo religioso está presente en la historia de Estados Unidos desde sus orígenes. Las coordenadas entre la política y la religión se cruzan en ese país de un modo particular. El excepcionalismo americano y su destino manifiesto son una derivación política con fundamento teológico. El furor religioso sirve como justificativo al servicio de la predestinación geopolítica. El origen lo encontramos en los puritanos que creían que América era la tierra prometida, el nuevo Israel. Según estas ideas, Estados Unidos se encuentra bajo el escrutinio de Dios. Si la nación sigue las leyes bíblicas y Dios le otorgan prosperidad y territorio. Para la visión fundamentalista, la grandeza de Estados Unidos no se debe a lo que los estadounidenses hagan. Es una bendición otorgada a la obediencia religiosa y por eso juran bajo la Biblia cuando tienen un nuevo presidente. En su primer momento, la misión civilizadora del Destino Manifiesto fue la expansión hacia el lejano oeste. El avance sobre los territorios que pertenecían a México eran más que una conquista territorial, era también una conquista religiosa. El protestantismo anglosajón avanzaba sobre territorios de la Iglesia Católica. El fundamentalismo religioso lo encontramos justificando las intervenciones militares de Estados Unidos a lo largo y ancho del mundo. Si es la nación elegida por Dios, su política exterior es infalible y representa al bien en su lucha contra el mal. Estados Unidos tiene derecho a intervenir para imponer su sistema de valores porque su sistema de valores no es suyo, es el de Dios directamente. ¿Cómo se propagó en las últimas décadas esta corriente fundamentalista, hoy conocida como nacionalismo cristiano? El resurgimiento actual ocurre a partir de un fallo de la Corte Suprema, Roe versus Wade, en 1973. El dictamen protegía el derecho a abortar por parte de una mujer embarazada. Para los sectores religiosos más reaccionarios, fue la línea de largada para impulsar la agenda antiderechos. En la actualidad, los enemigos para estas ideas son el secularismo, el globalismo, lo woke y el islam. El nuevo fundamentalismo sostiene que Estados Unidos fue fundado como una nación cristiana y que sus leyes deben reflejar esa fe. Estos grupos ejercen resistencia contra la educación sexual y los derechos de las minorías. La efectividad de su guerra cultural la podemos ver en que casi 50 años después, en 2022, la actual Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, anuló el fallo Roe contra Wade. Colonizar la justicia es una de las estrategias que se han dado los fundamentalistas para ir ganando influencia. ¿Cómo se compone y qué tendencias podemos encontrar? Existen 3 vertientes principales: los evangélicos fundamentalistas, los pentecostales carismáticos y los católicos tradicionalistas. Si bien estos grupos tienen distintas concepciones, coinciden en su batalla cultural y el combate contra el avance de la secularidad.
Algunos de estos grupos de origen protestante sostienen una visión escatológica del mundo. El caos político es leído como una señal de que se aproxima el apocalipsis, el fin de los tiempos y la vuelta de Cristo. Este es uno de los motivos del apoyo irrestricto al Estado de Israel. Es un apoyo político y militar, pero que se sostiene en una concepción teológica. Es necesario que los judíos retomen a Israel como requisito para la segunda venida de Cristo a la tierra, que ocurrirá después de un periodo prolongado de dominio cristiano. Para esta cosmovisión, el destino manifiesto no es solo dominio territorial, es cumplir con las profecías bíblicas. Eso explica también una de las características que tienen estos grupos, que es su activismo y su implicación en política. Desde Estados Unidos financian su expansión en América Latina y en África. No se trata de movimientos pequeños. En el caso de esta organización, la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas que dirige Wilson, su origen se encuentra en una localidad en el estado de Idaho. Actualmente está integrada por más de 150 congregaciones en América, África, Asia y Europa. Cuenta con más de 500 escuelas y también con universidades, editoriales y medios de comunicación. El actual secretario de Guerra, Hegseth, pertenece a una congregación de Tennessee dirigida por Wilson. Además, Wilson es autor de más de 40 libros, miles de publicaciones y presentaciones, tanto en sermones como en no pocos discursos. Uno de los puntos que cuestionan y que se proponen revertir es la separación entre la Iglesia y el Estado. El secretario de Defensa instituyó reuniones mensuales de oración que se realizan en el Pentágono desde mayo pasado. Para este imaginario, el retroceso en la hegemonía cristiana es una traición al destino de la nación. La religión sirve para justificar el nacionalismo y, a su vez, el éxito de la nación sirve para reconfirmar la fe. El fundamentalismo religioso surgió como una reacción defensiva frente al avance de la modernidad y la secularización, pero en los últimos años, a medida que fue ganando fuerza, se convirtió en una contraofensiva cultural. Su efectividad la podemos ver en su capacidad para influir sobre la agenda pública y en la forma en que los grupos de presión condicionan la agenda legislativa y judicial. Ahora, a través de Peter Hegseth, los fundamentalistas también dirigen el Pentágono y dicen que sus guerras no son sus guerras, porque son las de Dios. Happy Easter. This is a very holy week for us. This afternoon, I'm delighted to join the countless Christians across the country and around the world as we prepare to celebrate a thing called Happy Easter. On Palm Sunday, Jesus entered Jerusalem as crowds welcomed him with praise, honoring him as king. Yet he had not come to take a throne, but to carry a cross, not only to reign, but to save. And on Good Friday, the Son of God was nailed to the cross, crucified, and he died for all of us. It was a day of darkness, but it wasn't the end. By any means, it was not the end. On Easter Sunday, the stone was rolled away and the grave was empty. Christians everywhere rejoiced in the resurrection of Jesus Christ. It was the great miracle. People from every nation, language, and background can take on any difficulty, press through any trial, and endure any hardship. With Christ, not one thing can separate humanity from the powers of God's everlasting love.